Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Si hay, la conclusión lógica es que si hay adoradores verdaderos, también hay adoradores falsos. Si hay un espíritu, si hay un espíritu de verdad para adorar a Dios, también hay un espíritu falso, ok, no voy a decir de mentira, pero que no llega a los niveles o al estándar que Dios busca. Hay una adoración espiritual y una adoración que no es espiritual. Hay una adoración falsa y una adoración verdadera. Y no vamos a hablar de lo falso ahora mismo, porque yo creo que todos, si tenéis una relación con Dios, si estáis caminando con Dios, os dais cuenta, si queréis, ¿ok? Porque a veces no queremos, os dais cuenta de lo que llena a Dios y lo que no llena a Dios, y lo que satisface a Dios y lo que no satisface a Dios. Lo que quiero ver esta noche, enfocarme esta noche, es cómo preparar un lugar para el Señor. Cómo preparar un lugar para el Señor. ¿Qué es lo que está buscando Cristo Jesús? ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Aquí en el versículo que he citado de la adoración, vemos que Dios el Padre está buscando algo. Y si, como dice la Biblia, si Jesús el Hijo es una imagen del Padre, es la expresión del Padre, entonces sabemos que lo mismo que busca el Padre lo está buscando el Hijo. ¿Qué está buscando? ¿Qué tipo de lugar busca Dios? ¿En qué tipo de lugar se siente Dios? En casa. Ok, yo sé que muchos me dirán, sí, pero la Biblia dice que el Señor, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Él habita en nuestro corazón. Eso es verdad, ¿ok? Teóricamente es verdad, pero hay mucha diferencia entre habitar. Yo, por ejemplo, puedo habitar, si me voy de vacaciones a alguna ciudad, a otro país, puedo habitar en una habitación de un hotel, pero ese hotel no es mi casa. No sé cuántos me han entendido. De hecho, la palabra de Dios dice en Juan, dice, y Cristo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar en el griego es la palabra tabernaculizó, hizo tabernáculo entre nosotros, montó su carpa entre nosotros. Sin embargo, lo triste es lo que sigue después. Dice, a los suyos vino, levantó una carpa entre los suyos, vino a habitar entre los suyos, pero los suyos no lo recibieron. No sé si estáis viendo la diferencia de lo que quiero comunicar. Entonces, estas preguntas que estoy haciendo esta noche, que estoy presentando, ¿ha encontrado Dios un lugar donde Él puede estar? ¿Somos nosotros el lugar donde Dios puede habitar? ¿Se siente Dios en casa en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestra vida? Y yo sé que si somos el tipo de cristiano que solamente buscamos nuestra propia necesidad, ir a la iglesia para suplir mi necesidad, buscar a Dios para suplir mi necesidad, preocupar, todo, en otras palabras, lo que quiero decir es que todo el universo, toda la religión, todo lo que hacemos, incluso Dios, si todas esas cosas giran alrededor mío, este tipo de preguntas no te van a interesar. Y vas a decir, a mí que aquí a mí no me importan o no me interesan. ¿Por qué? Porque busco lo mío propio. No sé si me entendéis o no. Sin embargo, veo en la palabra de Dios que para Dios son importantes, para Dios son sumamente importantes. Ok, vamos a ver entonces en Juan 10 o Juan 1, perdón, no voy a leerlo porque lo he citado antes. Si alguno está tomando notas, ahí puede leer lo que he citado antes. Juan 1, versículos 10, 11 y 12. Se hizo carne y habitó entre nosotros. El creador del cielo y la tierra vino a lo suyo, vino a lo que él creó, vino a lo que él estableció. Sin embargo, su misma creación, lo suyo, como dice la Biblia, no lo recibieron.
El mundo no quiso conocerlo, el mundo no quiso recibirlo, siendo el Señor de todo, siendo el Creador, habiendo hecho todo, y como dice la Biblia, sin Él nada de lo que fue hecho existiría. Entonces vemos de que todo este concepto de no encontrarse en casa, no encontrarse cómodo, es algo que el Espíritu Santo está tratando, creo yo, en la vida del creyente. En Lucas 4:17 tenemos otro ejemplo. Cuando Jesús empieza su ministerio, se anuncia en Lucas 4:17 y dice, cita al profeta Isaías, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, para vendar al quebrantado de corazón, para traer vista a los ciegos, para libertar al cautivo, para predicar el año favorable de la gracia del Señor. Y dice la palabra de Dios de que todos al principio lo aceptaron con mucho gozo, dijeron qué palabras más preciosas. Sin embargo, al final de su sermón, que es como termina el versículo 17, dice, quisieron cogerlo para tirarlo por el despeñadero. Entonces lo que quiero que entendamos hoy, si somos sinceros, es que en casi todo aspecto de lo que es la vida del cristianismo, a Cristo Jesús lo tenemos y lo vemos rechazado por su propia creación. Lo vemos, como dice Apocalipsis 3, fuera de su propia iglesia. Y no se trata del señorío de Cristo. No estoy hablando de que Cristo Jesús deje de ser Dios o deje de ser Señor. Él sigue, lo aceptes o lo rechaces, lo recibas o no lo recibas, lo dejes entrar o no lo dejes entrar. Él sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Lo que Dios está buscando, lo que estamos hablando aquí es de relación. Lo que de falta a Dios, ¿ok? Ahí hay otra aparente controversia. Lo que muchos dirán, ¿no es Dios el Shaddai al que no le falta nada, el autosuficiente? Sí, pero Dios busca intimidad, busca relación y la busca y la desea de su pueblo, de aquellos por quien Él ha muerto en la cruz del Calvario. Y lo verás a través de toda la Biblia, desde el principio hasta el final, cuando Dios lucha por su pueblo Israel, cuando Dios los reprende, cuando Dios los corrige, cuando Dios los restaura. ¿Por qué? Porque quiero ser su Dios y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y habitaré entre ellos y me moveré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Dios busca a aquellos adoradores que adoren en espíritu y en verdad para tener comunión con Él. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, en tu vida, en tu grupo, en el lugar donde tú estás, ¿ha encontrado Dios lo que está buscando? En Apocalipsis 3:20 vuelvo a repetir, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. En la antigüedad, el cenar con alguien quiere decir tener comunión, tener fellowship, ¿ok? No sé cómo se dice fellowship en español, pero tener comunión, tener relación, compartir la mesa con Cristo Jesús, con el Señor. Yo sé que este versículo ha sido usado muchos años y por muchas veces como un llamado a los inconversos a que acepten a Cristo como Señor. Pero si te fijas bien en el contexto, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia, le está hablando a la iglesia de Laodicea. Yo estoy a la puerta y llamo. Este cuadro, no sé si habéis visto el cuadro o no. Lo que me llama a mí la atención del cuadro que pintó un hombre que se llama William Hunt, que lo pintó en el año 1851, 52, creo, si no me equivoco. Y si os fijáis en los detalles, verás que en la puerta donde se ve a Jesús golpeando en la puerta, no hay pestillo. O sea, el pestillo no está por fuera. Por fuera es una puerta sin pestillo. El pestillo, ¿qué significa eso? Que el pestillo está por dentro, que eres tú el que tienes que responder, que eres la iglesia la que tiene que abrir.
es la iglesia la que, o tú, ok, y digo tú em, porque a veces culpamos a la iglesia en general, pero la iglesia está compuesta de personas, está compuesta de individuos, está compuesta de miembros, individuos. Y como he dicho antes, si no está representada por individuos, y si, ¿qué quiere decir eso? Que si tú como individuo en tu aposento alto, en tu lugar de oración, en tu tiempo personal y privado, secreto con Dios. No, en ese tiempo no hay adoración verdadera, no hay comunión con Dios, no hay adoración en espíritu y en verdad. No puedes esperar que haya adoración en espíritu y en verdad en cuando te reúnes con otros hermanos. ¿Alguien me ha entendido lo que acabo de decir? Porque muchas veces ese es otro de los aspectos egoístas de ir a una reunión. Vamos a que nos bendigan, pero yo no ofrezco nada. Vamos a que nos bendigan, pero que los demás hagan la obra de bendecirme. Vamos a que nos bendigan, pero que el coro o el grupo de alabanza y adoración, que canten bonito, que canten bien, que canten ungidos, entre comillas, para bendecirme a mí. Lo voy a repetir. Si en tu vida y relación personal, en tu privacidad, no hay adoración en espíritu, en verdad, y no hay relación con Dios, no esperes que cuando te reúnas con otros creyentes lo haya, porque es cada individuo, ¿me entendéis o no?, que produce esa adoración, que fluye de tu intimidad con Dios. No podemos, como se dice muchas veces, vamos al culto para que Dios se manifieste. Vamos a adorar, vamos a cantar para que Dios se manifieste. Termina el culto y salimos a la calle y decimos, hoy se manifestó el Señor porque he sentido algo. Hoy no se ha manifestado. Te voy a decir algo, al culto, a la reunión, aquí al estudio bíblico, los que estáis aquí y los que estáis escuchando, no se va a ver si Dios me toca. No se va a ver si Dios me bendice. Se va a adorar, no se va a ver si Dios se manifiesta, se va a celebrar aquel que supuestamente ya debería estar ahí. ¿Quién me ha entendido? La palabra de Dios dice, como vimos el sábado pasado, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, cuando yo me reúno con mis hermanos, no voy a ver si Dios se manifiesta o se presenta. Voy a celebrar y a continuar con mi relación y a seguir con mi conversación y a adorar a aquel que ya está entre nosotros. Y esa adoración, ese derramarnos totalmente a los pies de Cristo, es nuestro ministerio al Señor como individuos. En cualquier reunión donde hay dos o tres reunidos, tienen que haber Marías. ¿Conocéis a María? María fue esa mujer que se sentó a los pies de Cristo Jesús para escucharle. En cada reunión donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Cristo Jesús, tienen que haber Anas. ¿Conocéis a Ana? La Ana es aquella mujer mayor de 80 y pico de años que estaba día y noche en el templo intercediendo y esperando la revelación del Mesías con ayunos y con oraciones y con oración día y noche. Otro versículo importante que nos habla de esto se encuentra en Mateo 23, del 37 al 39. Este sí que lo vamos a leer, porque en Mateo 23, 37, dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella por Dios. ¿Cuántas veces quise, aquí está hablando Dios, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre
del Señor. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén representa todo lo que siempre, como he dicho antes, quiero habitar entre ellos y ser su Dios y que ellos sean mi morada. Jerusalén representa todo lo que inicialmente le daba satisfacción a Dios, pero como vemos aquí, ya no más. ¿Por qué? Porque continúa en sus tradiciones, continúa en sus ceremonias, continúa con lo externo. Sin embargo, no reconocieron ni reconocen a Cristo Jesús como Señor, ni quién es Cristo Jesús. Uno de los lugares donde Jesús frecuentaba a menudo era el templo. En la casa le dijo una vez a María, su madre, ¿cómo que me preguntas dónde estaba? En los negocios de mi padre, estaba en la casa de mi padre. Pero aún así, al final tuvo que reconocer y decir, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Él desea con todo su corazón reunirlos y cubrirlos con sus alas, pero como dice aquí, no quisisteis. Hay un lugar, hay solamente en la Biblia, yo solamente he encontrado un lugar donde Cristo Jesús es recibido. Y no sé si sabéis cuál es, algunos os lo estáis imaginando, pero ese lugar está fuera de Jerusalén, no está en Jerusalén. Está fuera del establecimiento religioso, está fuera de los escribas y los fariseos y los maestros de la ley, está lejos de los saduceos y de los teólogos y de los maestros de la Biblia y de los hipócritas. Está lejos del esplendor y la gloria, entre comillas, del templo con sus adornos de oro. Ese lugar está al este, si buscáis en el mapa al final de la Biblia, veréis que está al este de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén, pero fuera de Jerusalén, al este de Jerusalén. Y es una aldea. Y en esa aldea pequeña, sin importancia, había una casa. Y en esa casa, la Biblia nos dice que es el único lugar donde Cristo Jesús se sentía bien. En Lucas 10:38. Jesús, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en la aldea, en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta abrió las puertas de su casa y lo recibió. Y sabemos por el contenido de la Biblia, además que lo estamos leyendo, que era una aldea pequeña, insignificante. Esta casa, como nos dice más adelante, esta aldea, perdón, como nos dice más adelante, se llamaba Betania. La palabra Betania, el nombre Betania quiere decir la casa de higos. Era el lugar donde María, Marta, Lázaro y otro personaje que vamos a ver más adelante si nos da tiempo, que era el leproso, Simón el leproso, vivían aquí en esta aldea. ¿Os acordáis en la Biblia que Jesús echó a los comerciantes y a los que usaban la casa de su padre, el templo, para hacer negocios? Los echó del templo. Después, ¿dónde se fue? Se fue a pasar la noche en Betania. Y mientras iba a Betania, pasó por delante de una higuera y ahí le dice que tuvo hambre. Y se acercó a la higuera que estaba cubierta de hojas verdes. Se veía muy preciosa, muy bonita por fuera, llena de hojas verdes, una higuera verde, esperando encontrar higos. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Que no encontró ningún higo, solamente encontró hojas bonitas. Por fuera muy bonito, muy atractivo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Maldijo la higuera y se secó y nunca más produjo nada. Esa higuera en la Biblia representa Jerusalén. Y una vez más vemos que su necesidad no fue satisfecha. ¿Y qué aprendemos de esta higuera? Aprendemos una verdad espiritual. El Señor tiene hambre, entre comillas. Okay, estoy hablando aquí figurativamente. Está buscando algo que se asemeje a un fruto, algo que comer, algo que tenga vida, algo que produzca vida, pero solamente encuentra hojas. Por fuera muy bonito, muy verde,
pero nada de sustancia, nada de sustento, nada de vida. Sin embargo, ahí en Betania, en la casa de higos, encuentra fruto. Entonces, para ver qué es lo que busca Dios en el creyente, qué es lo que busca Dios en ti y en mí, en su iglesia, para, como he dicho antes, hacer morar ahí y hacer ahí su casa, busca vida. Y no estoy hablando aquí de programas ni de fórmulas para hacer iglesia. No estoy hablando aquí de reunirse en una casa o reunirse en el parque o reunirse, qué sé yo, debajo de un puente. No estoy hablando de que todos hablen o ninguno hable. No estoy hablando de fórmulas. Estoy hablando de vida. ¿Quién me entiende? Porque podemos reunirnos en una casa y si no hay vida, si por fuera está muy bonito, estamos muy contentos aquí todos reunidos, todos juntos porque estamos aquí, tal, pero no hay vida, no sirve de nada para Dios. Entonces vamos a ver las características de Betania. ¿Qué aprendemos de Betania? ¿Qué es lo que busca Dios? Lo primero que hemos leído antes en Lucas 10:38. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La primera característica de un creyente Betania es que va a hacer que Cristo Jesús sea bienvenido y recibido en su vida, en su hogar, en su corazón. Un lugar donde Cristo Jesús es recibido. Hemos visto ya varios ejemplos en el tiempo que llevamos esta tarde reunidos, donde como Cristo fue rechazado por su propia creación, por Jerusalén, por los que escuchaban sus sermones. Pero Cristo Jesús busca un lugar donde Él sea recibido. Es por eso que he dicho antes, no nos reunamos nunca esperando que Dios se manifieste, que Dios se manifieste en una reunión. Lo que deberíamos hacer es todo lo contrario, venir a la reunión con la actitud y decirle al Señor con todo el corazón, Señor, eres bienvenido aquí, eres bienvenido en mi casa, eres bienvenido en mi corazón, no como espectador, no como alguien que me va a hacer sentir escalofríos y me va a sentir bien, sino como el huésped de honor, el Señor de esta reunión, el Señor de mi vida. Y no sé si os dais cuenta, hay mucha diferencia porque eso abre las puertas a tener comunión, a que Dios entre en comunión. O sea que no se trata de cantar ciertos coritos o tocar cierta música o decir ciertas palabras para hacer que Dios se manifieste. Es el reconocer que ya está ahí. Es el darle la bienvenida. Es el recibirlo entre nosotros como que ya está en medio de nosotros, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y como he dicho ya dos o tres veces, no tiene nada que ver con emociones. Y no estoy en contra de las emociones, todo lo contrario. Lo que sí estoy en contra es lo que he dicho antes, que muchas veces termina el culto y escuchas a los hermanos o escuchas a la gente hacer comentarios. Hoy el culto ha estado frío porque no he sentido nada. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? A lo mejor tú mismo lo has dicho alguna vez. Hoy la predicación ha estado sosa porque no he sentido. Hay un momento que tienes que decidir, tomar una decisión de distinguir entre la presencia de Cristo y tus sentimientos y tus emociones. Y no quiero decir con eso, como he dicho antes, vuelvo a repetir, porque sé que hay algunos un poco carnales que se ofenden. Los sentimientos no quiere decir que no sientas nada. Pero lo que quiero decir es que sientas o no sientas, no se trata de eso. Se trata de que estás adorando a Dios en espíritu, en verdad, no en sangre y carne. Tenemos que reunirnos para ministrar a Dios. Y yo siempre he creído que cuando un grupo de hermanos, de creyentes se reúnen es para ministrar a Dios. Segundo punto, Lucas 10:39.
Y ella, esta mujer, Marta, que le dio la bienvenida a Jesús, tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba, fíjate, se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Un lugar donde Dios puede habitar. Una casa Betania es un lugar donde a Dios se le permite hablar, donde los corazones de los que están reunidos están dispuestos y abiertos a percibir lo que Dios está hablando y diciendo a su iglesia, a su cuerpo y a ti como individuo. Aquí vemos dos conceptos. Estaba sentada, se sentó a sus pies. Y el segundo concepto, y escuchaba su palabra. Sentarse a sus pies y escuchar la palabra. Ahora podemos oír la palabra a través de muchos instrumentos diferentes. Podemos oír la palabra a través de un predicador, un pastor. Podemos oír la palabra de Dios a través de un maestro, a través de un profeta, a través de un devocional, a través de un programa en el YouTube, a través de un libro que hemos leído. Y eso está muy bien. Pero si no acostumbras a sentarte a los pies de Cristo y escuchar la palabra por ti misma, cuando venga el fuego de la prueba, todo eso que has escuchado de segunda, tercera y cuarta mano se va a derretir ante la presión de las pruebas y no te va a servir de nada. Pero como vimos hace poco, cuando tú te has sentado a los pies de Cristo y has escuchado su palabra, Él hablándote a ti, entonces te vas a dar cuenta que pases por el valle de sombra de muerte, o pases por las inundaciones, o pases por las pruebas, sabes en quién has creído y conoces, sabes, sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque se me he sentado a sus pies y lo he escuchado yo mismo. Ahora con eso vuelvo a repetir, no sé por qué tengo que hacer todas estas aclaraciones. Deberíamos entenderlo ya. Y no quiere decir que no escuches a un pastor o a un maestro. Lo que quiere decir es que dejes que el Señor te hable a ti personalmente. Si no, el día de mañana, yo te aseguro que todo lo que has escuchado hoy, si no te has sentado a sus pies y le has dicho, Señor, háblame, todo lo que estás escuchando ahora, seguro que mañana a las mediodía más o menos, se te ha olvidado todo. A no ser que vuelvas al YouTube y lo vuelvas a escuchar. Tienes que sentarte a tus pies y escucharlo por ti mismo. Y en griego, este es uno de esos griegos, de esas palabras, verbos griegos que hemos mencionado en otras ocasiones, que es presente continuo. Se sentaba a los pies del Señor, escuchaba, y es escuchar constantemente. Seguía escuchando, escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba sin parar. Entonces Betania, la casa de higos, Betania, satisface al Señor. ¿Por qué? Porque en ese lugar Él es permitido depositarse a sí mismo en el corazón de todos aquellos que han venido con la actitud correcta de escucharle. Sí, nadie me está entendiendo. En Lucas 10:41 encontramos otro aspecto. Lucas 10, 41, 42. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena y no le será quitada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué nos está enseñando aquí? Estás preocupada por muchas cosas. Estás preocupada y molesta por muchas cosas. Sin embargo, lo bueno, y esto es lo que satisface al Señor, es que en tu vida y en mi vida no estés preocupada por muchas cosas. Y no son cosas malas. ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba preparando una cena para su Señor. Estaba preparando una cena para su Señor. Sin embargo, no satisface al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, si Él va a morar en tu vida y Él va a sentirse en casa, en tu corazón, el Señor tiene que tener la preeminencia. ¿Qué quiere decir preeminencia? Que todo lo demás, sea lo que sea, toma segundo lugar debajo de Cristo, Cristo primero. Y eso es lo que necesitamos
Ok, esto lo digo porque muchas veces confundimos la obra del Señor, la confundimos por el Señor de la obra. ¿Quién me ha entendido? La obra del Señor toma preeminencia sobre el Señor de la obra. Creemos que porque estamos haciendo la obra del Señor, estamos sirviendo a Dios, y no es así. Muy lejos de la verdad. Creemos que por estar preparando la cena del Señor, estamos sirviendo al Señor. Creemos que porque cantamos en el coro de la iglesia, estamos haciendo la obra del Señor. Creemos que porque vamos a una reunión el domingo por la mañana o por la tarde, estamos sirviendo al Señor. Creemos que porque somos miembros de una iglesia, estamos sirviendo al Señor. Estamos haciendo la obra del Señor. Le preguntas a muchos cristianos hoy en día, ¿tú eres cristiano? Y te responden, sí, yo sirvo al Señor en tal y tal iglesia. No, no confundas la obra del Señor con la preeminencia de Cristo Jesús, el Señor de la obra. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma: una cosa hago, olvidándome todo, prosigo, olvidándome todo, prosigo a conocer a Cristo. Ser de una mente enfocada y concentrada, buscando primero el reino de Dios, y todo lo demás será añadido. Creemos que por evangelizar estamos sirviendo a Dios. No. Creemos que por, qué sé yo, levantar iglesias y tal, estamos sirviendo a Dios. No. La preeminencia tiene que ser el Señor. Busca primero su reino. ¿Qué es buscar el reino? Buscar al rey del reino. Adora al rey. Busca al rey. Pasa tiempo a sus pies. Escucha su palabra. Y te vas a sorprender de que todo lo demás, abrir una obra, adorar, evangelizar, fluye como resultado de haber puesto a Cristo primero en tu vida, no al revés. Mateo 26:7. Estoy yendo un poco rápido porque tenemos poco tiempo. Me gustaría dedicarle más tiempo a cada uno de estos puntos, o que los considero importantes. En Mateo 26:7 dice, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado Jesús a la mesa. Ok, ¿dónde está esto? Versículo anterior, para que entendáis que no hemos cambiado de tema. Y hallándose Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, en la misma aldea, mismo pueblo. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza, la cabeza de Cristo Jesús, mientras él estaba sentado a la mesa. La cuarta característica del lugar donde Dios puede encontrarse en casa, su presencia manifiesta, es el reconocer, tomar nota, reconocer la belleza y el valor de Cristo Jesús. Y cuando hablo aquí de belleza, no estoy hablando de Miss Universo, estoy hablando de ese tipo de belleza, estoy hablando de valor, ¿ok? Una joya hecha de oro, preciosa y costosa. Estoy hablando de esa belleza, de esa hermosura. Y algunos se sorprenderá porque digo eso. Sin embargo, el mismo profeta Isaías lo dice bien claro. Que cuando la gente miraba a Jesús no encontraban ninguna hermosura en él. No era rubio con los pelos largos y los ojos azules. Betania es el lugar, es la vida del creyente. Nos reconocen la hermosura y el valor de Cristo Jesús. Y esto parece muy sencillo. Sin embargo, aquí vemos que cuando se aprecia el valor de Cristo, Él es digno de todo nuestra entrega. Él es digno de todo lo que somos. Él es digno de todo nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores. Y cuando crecemos en el Señor, vemos
que el valor que Él tiene en nuestras vidas va creciendo, creciendo y creciendo. Muchos discípulos, ¿cómo respondieron los discípulos? Al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? ¿Qué quiere decir cuando tú dices qué desperdicio? Cuando yo le doy algo a alguien, a mi mujer, un regalo, o le doy algo a mi hija y dice, qué desperdicio, ¿qué me está diciendo? Que esa persona no se lo merece, que esa persona no tiene el valor, que esa persona no vale lo que yo me he gastado. Y esto los discípulos de Jesús miraron a este sacrificio de esta mujer, como vemos más adelante, era María. ¡Qué desperdicio! ¿Qué estaban diciendo literalmente? No vale. Dios, que Cristo Jesús no vale la pena, no vale el esfuerzo, no vale ese sacrificio. Sin embargo, cuando tú desarrollas esa relación con Dios y empiezas a valorar la hermosura de tu Señor, la respuesta natural es esa adoración en espíritu y en verdad, que no se puede lograr teniendo mejor música, no se logra teniendo un líder de adoración, de alabanza dinámico. La adoración verdadera, como ya hemos estudiado varias veces, solamente fluye cuando tú tienes una revelación, cuando tú ves. Hace poco vimos que solamente puedes adorar a Dios en espíritu, en verdad, cantando canciones como Tu Fidelidad. ¿Qué cantamos? ¿Os acordáis eso o no? Cuán grande es su fidelidad. Solamente puedes cantar eso como una adoración cuando has visto y vivido la fidelidad de Dios. Cuando has visto la grandeza de su amor por ti, de que eras pecadora o pecador, de que no te merecías, de que no te merecías lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Como dice la palabra de Dios, de que Él no te pagó lo que tú te merecías, sino lo que Cristo se merecía. Cuando tú ves esos conceptos, cuando tú tienes revelación de la grandeza y del valor de Dios, es cuando fluye la verdadera adoración en espíritu y en verdad. La adoración verdadera, para aquellos que les gustan las definiciones, la adoración verdadera es la respuesta a la revelación. Queremos parecer, como decíamos hace un minuto, parecer ocupados haciendo la obra del Señor, pero no hay nada más precioso que vivir en una posición de simplemente desperdiciarnos a nosotros mismos por Cristo Jesús. ¿Quién me ha entendido? Desperdiciarnos en Él y por Él, porque Él se lo merece, porque Él lo vale. Sentados a sus pies, escuchando su palabra, ministrándole en oración y en ayuno, secretos donde los demás no pueden vernos. Solamente Cristo. Y cuando tú haces eso, porque muchos dirán, mira el pastor, o mira el hermano, o mira tal, el hermano o la hermana, están siempre adorando, están siempre orando, están siempre ayunando. Qué pérdida de tiempo. Pero te voy a decir algo muy importante que muchos cristianos no entienden. Que esa persona, ese creyente que está en la presencia de Dios, adorándole, ayunando, orando, aparentemente perdiendo el tiempo, cuando se levanta y cuando sale de ese lugar, lleva 20 y 100 veces más fruto que aquel que parece que está haciendo de todo, pero sin vida. En Juan 11 encontramos otro aspecto de Betania, y es la vida de resurrección. Cuando nosotros menguamos para que Él crezca. Ahí en la vida de resurrección, en Juan 11, del 1 a 44, tenemos la historia de Lázaro. Hay muchos creyentes, la mayoría de los creyentes queremos la vida del Señor en abundancia. Queremos
la vida del Señor que fluya de nosotros. Queremos ver su vida, queremos ver su poder, queremos ver sus milagros, queremos ver la vida. ¿Quién me entiende? Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Queremos ver esa vida, pero no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos y a quedarnos en la tumba hasta que echemos peste. ¿Cuándo vino la resurrección? 3 o 4 días después, cuando Marta y las hermanas le dicen a Jesús, Jesús se acerca a la tumba y las hermanas le dicen, ya no hace falta que lo resucite. No quites la piedra porque ahora hiede, echa peste. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa espiritualmente? Significa que muchas veces no nos importa que Cristo Jesús crezca, no nos importa que Cristo Jesús sea glorificado, no nos importa que Cristo Jesús sea glorificado, pero nosotros mismos no queremos menguar. Que Cristo Jesús sea glorificado, pero que me deje a mí tranquilo. Que Cristo Jesús sea glorificado, pero que no tenga que pagar yo el precio. La vida de resurrección no tiene nada que ver con evitar la muerte. La vida de resurrección tiene mucho que ver con pasar por la muerte y vencerla. La Biblia dice, aquel que pierda su vida por mi causa, la encontrará, la ganará. Pero aquel que quiera aferrarse a la vida, la perderá. No puedes experimentar resurrección si primero no estás dispuesto a morir. Esto está en Juan 11, del 1 al 44. Cristo Jesús en medio de vosotros es vida. Y cuando tú estás en comunión con Cristo, vas a experimentar su vida obrando en ti a través de su Espíritu. Pero también vas a experimentar su muerte obrando en ti a través de la cruz. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. No es muy difícil. Y parece, seguro que a algunos de vosotros os parecerá que estoy criticando, juzgando algunas iglesias. Y no estoy haciendo eso, estoy hablando en general. La iglesia, la institución. ¿Por qué? Porque quiero que se levante lo verdadero. Necesita Cristo Jesús encontrar una Betania. Seguro que has estado en muchos lugares y no es difícil encontrar lugares donde vas. Se habla de Cristo, se predica a Cristo, se canta. Sin embargo, cuando sales con una sensación de muerte, sales vacío, sales desinflado, sales desanimado. ¿Por qué? Porque donde está Cristo hay vida. Y para haber vida tiene que haber primero muerte. Y no puedes tener vida si no pasas primero por la muerte. ¿Cuál es el resultado de pasar por la muerte? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es lo positivo? Que hasta que tú no pases por la muerte, tomes tu cruz y mueras cada día, hasta que tú no pases por la muerte, siempre vas a tener miedo a la muerte, a morir, a la derrota. Pero aquel creyente que ya ha muerto y ha resucitado en Cristo, ya no le teme a la muerte. Y puede decir con la cabeza bien en alta y con toda la seguridad del mundo, Satanás viene, pero no tiene nada en mí. No puede derrotarme porque no teme a la muerte. Y mientras nosotros menguemos, Cristo crecerá más y más en nuestra vida. Y la fuerza de su vida es lo que hará que nuestra debilidad se manifieste con gloria y poder. En Juan 12, versículo 2, dice, le hicieron una cena allí. Marta servía. Aquí vemos que está en Betania otra vez. Le hicieron una cena en Betania, en la casa de Marta y María. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con Cristo Jesús. O sea que aquí vemos a Marta una vez más sirviendo. Sin embargo, vemos que ya no hay conflicto como la primera vez.
Vemos que ya ha entendido sus prioridades, la preeminencia de Dios. También vemos aquí Lázaro acostado a la mesa, reclinado a la mesa junto con Cristo Jesús, lo cual nos habla de la comunión de la resurrección. Cuando tú has tomado tu cruz y has muerto, te das cuenta que tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, te permite recostarte en la mesa juntamente con Él, en su presencia. Es una señal de vencer, de victoria. María seguía, como vemos más adelante, seguía adorando a los pies de Cristo Jesús. Y os dais cuenta que esta cena fue dada, le hicieron una cena ¿a quién? A Cristo. Esta fiesta era en honor a Cristo Jesús. Estaban celebrando a Cristo. Betania es un lugar donde se celebra a Cristo Jesús. Se celebra lo que Él es. ¿Ok? Aquí quiero hacer otro énfasis, otra definición entre alabanza y adoración. La alabanza celebra lo que Dios ha hecho, mientras que la adoración celebra quién Dios es. ¿Habéis entendido ese punto? Y como consecuencia de esa diferencia, la alabanza casi siempre se convierte en algo yo, centrado en el mí. Me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Ok, no quiero mencionar muchos coritos, muchos ejemplos por no ofender a nadie, pero cualquier alabanza, cualquier canción, aunque suene muy bonita, que esté concentrado en mí. El Señor me salvó, el Señor me sanó a mí. Le doy gracias y lo alabo porque me sanó. Le doy gracias y lo alabo porque me ha dado libertad. Le doy gracias porque ha puesto su espíritu en mí, porque me ha dado poder. Eso es alabanza, mientras que la adoración verdadera siempre está centrado en nada más, en nadie más que en Cristo Jesús. Y siempre que adoremos a Dios en espíritu, en verdad, siempre que tú prepares un lugar para honrarle a Él, te vas a dar cuenta que Satanás va a estar cerca causando distracciones. Es un lugar difícil de mantener porque siempre va a haber debilidad. Qué sé yo, la carne te va a decir, estoy cansado, no quiero más de esto. Sin embargo, Betania, nuestra vida, con estas características que estamos estudiando hoy, representa y debería convertirse en el último lugar aquí en la faz de la tierra, donde toda nuestra actividad se centra en Cristo Jesús. En Lucas 24, y terminamos con esta, en Lucas 24 vemos que Betania, Lucas 24, versículos 50 y 52. 50 al 52. Entonces Jesús condujo a sus discípulos fuera de la ciudad, una vez más, fuera de Jerusalén, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Betania, Betania es el lugar que representa ascendencia entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Betania es el lugar donde venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Se cumple al pie de la letra. ¿Alguien me ha entendido? Betania es el lugar donde se cumple la manifestación del reino de Dios, aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir todo eso? Que la iglesia, como dice Efesios 2:6, la iglesia es principalmente y mayormente celestial. En Efesios 2:6 dice, Él nos ha resucitado juntamente con Cristo y nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Celestial. ¿Quiere decir eso que la iglesia no exista aquí en la tierra? No. Pero lo que sí quiere decir, como enseña la Biblia, es que aunque esté en la tierra, no es de la tierra, no es de este mundo. Y la meta del creyente no debería ser el irse al cielo cuando muramos.
La meta de todo creyente en Betania, no es el llevar la tierra al cielo, sino todo lo contrario. Es traer las cosas del cielo, es hacer realidad el cielo aquí en la tierra. El testimonio de Cristo Jesús en medio de las tinieblas es lo principal. El testimonio vivo de Cristo Jesús en medio de la corrupción. El fracaso de la iglesia hoy en día es que vivimos como personas naturales de sangre y carne, encerradas en este planeta, en esta tierra natural, que hablamos grandes cosas, pero que no vivimos lo que hablamos. ¿Quién me ha entendido? No hay distancia, no hay distinción celestial. No se nota que nuestra ciudadanía es del cielo. No se nota de que estamos sentados con Cristo en el cielo, a la diestra de Dios el Padre. No se nota que nuestra fuente, nuestros recursos son celestiales. No se nota que hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. No se nota esa diferencia de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos como simples humanos. Vivimos como hombres y mujeres religiosas. Incluso vivimos como hombres y mujeres espirituales, pero no como ciudadanos del cielo. Una cosa es tratar de vivir celestialmente. No sé si existe esa palabra en castellano. Tratar de vivir celestialmente como nosotros creemos que deberíamos vivir. Pero otra cosa muy diferente es entrar en esa relación y esa comunión con el hombre celestial que es Cristo Jesús y dejar que su vida en nosotros fluya. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo que representa el cielo, la Biblia dice que encendía incienso. No sé cuántos han usado o han encendido incienso antes. Encendía incienso, llenaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios de incienso. Después entraba. Cuando salía de la presencia de Dios, cuando salía del cielo, entre comillas, ¿a qué olía el sumo sacerdote? Olía a incienso, olía al cielo, olía a gloria. El reino de Dios es donde Cristo Jesús tiene preeminencia y lo llena todo en todo. Y como he dicho antes, tiene que ser el caso en nosotros como individuos y como colectivo. Oler al cielo. La gente huela que hemos estado en la presencia de Dios. Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No busques multitudes, y este es mi aviso, consejo, mejor dicho. No te dejes llevar por las multitudes, no busques multitudes de personas. Es mejor tener 1 o 2 o 3 reunidos junto con Cristo Jesús en Betania, que tener cientos y miles de personas reunidas en un lugar donde no es Betania.